Para que los procesos puedan llevarse adelante son necesarios recursos. Muchas veces los recursos necesarios son los colaboradores, los empleados que llevan adelante esas actividades, recursos humanos. También podemos necesitar otro tipo de recursos como infraestructura, edificios, equipamiento, tecnologías de la información, conocimiento, recursos financieros, de los más variados. Es importante que se asegure al proceso que se van a disponer de los recursos necesarios y en la calidad necesaria para que esas actividades también puedan llevarse adelante. Un concepto no menor es que los procesos necesitan tener un dueño o dueña o responsable del proceso, como ustedes quieran llamarle. Ese responsable del proceso es quien va a tener justamente la responsabilidad de gestionar el proceso adecuadamente. ¿Qué significa esto? Que va a tener que, por un lado, ¿sí? Conocer, diseñar y conocer las distintas actividades que se desarrollan en el proceso. Va a ser su responsabilidad gestionar los recursos para ese proceso y muchas veces va a tener que dialogar, por ejemplo, con los superiores, con la alta dirección, para asegurarse que los recursos están disponibles, para que los colaboradores puedan llevar a cabo sus actividades durante el proceso. A su vez va a ser fundamental que ese dueño de proceso se relacione y coordine actividades tanto con los proveedores internos y externos como con los clientes, usuarios y otras partes interesadas. ¿Para qué? Justamente para conocer, acordar, coordinar cuáles son los requisitos que deben cumplir tanto los elementos de entrada como los elementos de salida. A su vez, el dueño de proceso, junto con los colaboradores, los participantes en el mismo, van a tener que siempre aplicar un pensamiento basado en riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento, ya sea cuando estemos diseñando el proceso y luego cuando lo estemos ejecutando en el día a día, es importante tener un espíritu crítico. Sí, cómo se está llevando a cabo el proceso, es la forma más adecuada, de acuerdo a las variables del contexto y a las necesidades y expectativas cambiantes de las distintas partes interesadas, es necesario hacer cambios y mejoras en los procesos. Una herramienta muy útil que tienen los dueños y las dueñas de proceso, así como sus colaboradores, para llevar los procesos adelante, así como la mejora continua de los mismos, es lo que conocemos como el ciclo de Deming. Este ciclo consta de 4 etapas y todas ellas muy importantes. La primera etapa es que la aplicamos en el momento de diseñar un proceso o diseñar cambios en los procesos ya existentes, es la etapa de planificación. Uno allí tiene que preguntarse por qué se lleva a cabo este proceso, por qué es necesario, cuál es el objetivo, la misión que tiene este proceso. El por qué, el cómo y el qué es lo que vamos a hacer. Además, quiénes lo van a realizar, cuándo lo vamos a realizar. Y siempre con un pensamiento basado en riesgo. Una vez que hemos planificado adecuadamente el proceso, entonces pasamos al hacer en el día a día. Y ese hacer, como les decía, también es con un pensamiento basado en riesgo, con un pensamiento crítico de qué estamos haciendo en el día a día, si no hay una forma mejor de realizarla. De esa forma, también a medida que vamos haciendo, llevaremos seguimientos, llevaremos controles adelante, porque luego viene la etapa de verificación, que es si los resultados que hemos obtenido durante la ejecución de ese proceso es de acuerdo a lo que habíamos planificado inicialmente. Y a partir de allí tomaremos la decisión si son necesarias acciones de mejora y nuevamente entraremos en este ciclo de Deming, que es un ciclo de mejora continua, un ciclo iterativo, donde continuamente vamos a estar pasando por las etapas de planificar, hacer, verificar y actuar. Es importante que los procesos se lleven adelante siendo eficaces y eficientes. ¿Qué quiere decir que un proceso es eficaz? Que logra cumplir con los objetivos para los cuales fue diseñado, para los cuales se concibió. Por ejemplo, en un proceso de compras, que se haya logrado entregar al solicitante el bien o el servicio de acuerdo a las características de calidad que el solicitante requiere. Otra de las responsabilidades que tienen los dueños de procesos es conocer las actividades que se llevan a cabo en el mismo. Se tiene que hacer un análisis, ¿sí?,
detallado de las distintas actividades. Hay muchas herramientas para poder llevar a cabo este análisis, este estudio. Por ejemplo, realizar diagramas de flujo, realizar esquemas asociados a los procesos. En ese estudio, al detalle de las actividades del proceso, con un pensamiento basado en riesgos, es que quizás identifiquemos algunos riesgos que deben ser controlados. Una de las formas que se dispone para controlar los riesgos asociados a un proceso es elaborar procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es una descripción detallada de las actividades que se llevan adelante a cabo de un proceso. Un procedimiento es un documento, es información documentada. A veces cuando pensamos en un procedimiento, pensamos en un documento redactado en prosa de muchas páginas. Y recordemos que hoy, con las nuevas tecnologías, el procedimiento no tiene por qué ser un documento redactado en prosa. Podría ser un video, podría ser una secuencia de imágenes, incluso podría ser hasta una grabación de audio. Entonces, recordemos, el procedimiento es el documento que a veces acompaña, ¿sí?, detalla a las actividades del proceso para controlar los riesgos. ¿Por qué puede ser necesario un procedimiento? Bueno, a veces una actividad requiere cierto nivel de competencias, tenemos muchas personas desarrollando la misma actividad en distintas sedes, en distintos horarios, y queremos asegurar la repetibilidad del proceso, que independientemente de quién lo realice o en la sede que lo realice, tratamos de asegurarnos que se va a realizar de la misma forma. Entonces nos apoyamos en la elaboración de procedimientos para describir las actividades de ese proceso.